Buenas tardes a todos, Sí, o buenas noches, dependiendo de si están de este lado del charco o del otro. Bueno, miren, me llamo Margarita Alcalá Romay, tengo 2 o 3 décadas de vida, ya ustedes pueden hacer cuentas, ¿no? Nací en la Ciudad de México, pero radico hace bastante tiempo aquí en Jalapa, Veracruz, México. Soy viuda, chicos, desde hace 2 que 3 años, no me acuerdo bien si son 30 o 35, 40, pero por ahí va el asunto. Tengo hijos y nietos y todo lo demás que sigue, ¿no? Eh, Digo, a diferencia de los que he escuchado y creo que de la mayoría de todos ustedes, yo fui al cursillo por curiosidad. No fui ni porque me hayan invitado, ni porque me hayan dicho, ni por nada, sino simplemente fui por curiosidad. Y les voy a decir por curiosidad de qué. Me habían comentado que el movimiento, o más bien el movimiento de cursillos, que en aquella época era nuevo, estaba muy bien organizado, cosa que en aquella época tampoco se daba dentro de la Iglesia Católica. Y por eso fui, digo, para ver su organización, no el mensaje, ni lo que decían, ni nada por el estilo. Y digo, viví el cursillo, terminó el cursillo y me quedaron varias interrogantes. Pero la más importante fue una que no entendí ni supe en el momento en que hablaron de ella ni por qué lo dijeron ni para qué lo dijeron. Y esa interrogante era, ¿qué es la fe? No, la mera verdad, miren, para que entiendan ustedes por qué a mí me llamó la atención eso, creo que es bueno que me remonte un poquito al origen. No, no se preocupen, no voy a platicar toda mi vida. Digo, que me remonte un poco hacia atrás para que sepan por qué a mí me interesó esto. Desde luego, el pasado es pasado y se queda allá, pero me marcó gran parte de mi vida. Tuve una infancia, mis hijos, con muy poca religiosidad, pero con mucha fe por parte de mi mamá, desde luego, ¿no? Quien me dio muy buena educación y muchos valores. Sin embargo, en esa época de mi infancia, de mi pubertad y del inicio de mi juventud, muy malos testimonios de personas que se decían, entre paréntesis, muy católicas y muy religiosas, me hicieron que yo me retirara totalmente de la iglesia. Totalmente. Y las circunstancias de vida que en ese momento tenían mis hijos cambió el rumbo totalmente, ¿sí? Me cambió el rumbo. ¿Por qué razón? Digo, porque me fui acercando y empecé a vivir y a convivir con grupos totalmente opuestos a la mentalidad religiosa, entre paréntesis, o medio religiosa familiar que se vivía pues en mi casa, en la familia, ¿no? Me fui acercando, me integré y empecé a formar parte de esos grupos que eran personas rechazadas totalmente por la sociedad. Digo, desde luego hablo de la sociedad de aquella época, ¿no? ¿Cuáles eran esos grupos? Rebeldes sin causa, como mencionaba el otro día Osvaldo, ¿no? O hippies, o como ustedes le quieran llamar, ¿no?
esas personas que eran drogadictas, eran homosexuales, prostitutas, ladrones, etcétera. Todo ese tipo de personas, ¿no? Porque eran rechazadas, ¿por qué? Por su forma de pensar y de vivir, porque no aceptaban los estándares de la sociedad de aquella época. Y a esos grupos yo me uní, a esos grupos de subversivos, como les decían aquí, ¿no? Simple y sencillamente porque tenían diferentes ideologías, diferentes formas de pensar y de actuar. Pero ¿saben una cosa? Ahí aprendí también grandes valores. Y dos se me quedaron mucho. Uno, el honor. Y otro, la amistad. En esos grupos subversivos, totalmente alejados de la religión, en esos grupos rechazados, digo, aprendí a vivir una vida de amor, de verdad, de amistad. En esa época yo realmente no tenía conocimientos religiosos. Lo único que sabía era que era católica, apostólica y romana. No sé ni por qué me decían eso, pero bueno, de todos modos, eso sí me lo aprendí de memoria. Y fue cuando viví el cursillo, mis hijos, ¿no? Y por esa razón, cuando oí que alguien habló de la fe, yo quería saber qué era la fe. Porque no entendí, en el cursillo no entendí. Y yo quería saber qué era eso. Desde niña fui una persona que me gustó mucho leer, estudiar, investigar, aprender. Y si quería yo saber qué era la fe, pues debía de hacer eso, ¿no? Estudiar, investigar. Y por eso entré al movimiento, mis hijos. Porque pensé que si ahí hablaban de fe, ahí me podían hasta cierto punto aclarar esa incógnita. ¿Qué es la fe? Sí les voy a ser muy sincera, porque como le decía yo a Toño hace rato, voy a hablar con mi verdad, no con la verdad de nadie, con la mía. No estaba yo de acuerdo en muchas cosas del movimiento. Un ejemplo, yo escuchaba que era un movimiento seglar y hecho por seglares. Y yo decía, ¿por qué si es un movimiento seglar y hecho por seglares mandan los padres? Así de sencillo. Pero sin embargo acepté todas esas cosas porque yo quería obtener respuestas. Aunque siempre que preguntaba a quien le preguntara, la respuesta era la misma. Fe es creer en Dios. Ah, pues esa yo ya me la sabía desde chiquita. Mi mamá me había dicho que la fe era creer en Dios, ¿no? Y pues yo creía que había un Dios. Y sabía que había Dios. Ahora, había una cosa importante aquí. Yo no sentía yo a Dios. Yo lo veía lejos. Allá por, sepa la bola dónde, por Venus o por quién sabe dónde. Pero yo no lo veía, yo no lo sentía. Y créanmelo que en ese tiempo para mí era muy difícil vivir la piedad. Estoy y estaba acostumbrada a hacer, si ustedes quieren, aquello que en un momento dado, si yo me metí en una bronca, bueno, yo tenía que hacer y aceptar lo que me decían que hiciera. Y lo hacía, pero no lo sentía. Esa es la diferencia.
Y así pasó un tiempo. Y yo seguía buscando y seguía investigando. Y seguía preguntando. Hasta que un día me encontré con un amigo del puente, de abajo del puente. Un homosexual. Y le platicaba yo eso, ¿no? Y me hizo una pregunta que me dejó así como pasmada. Y me dejó sin contestarle. Me dijo, ¿tú le crees a Dios? Le digo, ¿qué? ¿Tú le crees a Dios? ¿Tú le crees que Él te ama? ¿Tú le crees que Él está cerca de ti? Dije, en la torre. Me dice, el día que tú llegues a creerle a Dios que Él te ama y está contigo, ese día vas a tener fe en Dios. Dije, ándale si vas. ¿Por dónde te veniste, Señor? ¿Y en la boca de quién me estás hablando? ¿Mm? Y le dije, sí le creo, pero ¿sabes una cosa? No me puedo acercar a Él. No sé cómo. No lo siento. No sé cómo entrar en comunicación con Él. Y me dice, te invito a misa el domingo. ¿Tú vas a ir a misa? Sí, te invito a misa el domingo. Pero quiero que hagas algo. Que te vistas muy bien, que te pongas muy bonita, que te perfumes, como cuando vas a trabajar, etcétera. Y paso por ti para ir a misa el domingo. Dije, ah, caray. Bueno, pues si eso está pidiendo, pues bueno, iremos a misa el domingo. Yo les hago la aclaración. Estando en cursillos, ustedes saben que vamos a misa, rezamos el rosario, vamos al Santísimo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y dije, bueno, pues voy a misa el domingo con él. Y ya que íbamos caminando hacia la parroquia, me dice, mira, te invité a misa, nada más que quiero que hagas algo. Le digo, ¿qué? Dice, quiero que tomes en cuenta que vienes vestida para una fiesta. Vas a una fiesta. Vine por ti para que me acompañes a una fiesta. A la más grande fiesta que tú te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque quien te invita es alguien muy especial. No te estoy invitando yo. Te está invitando Dios. Y aceptaste la invitación. Y vas a ver lo que te va a dar. Ahí vas a poder platicar con Él. Ahí vas a poder entenderlo. Le vas a pedir lo que quieras. Y te va a dar de comer un manjar que jamás has probado. Y jamás lo vas a volver a probar si tú no lo aceptas. Pero sigue la misa, síguela. No pienses en nada, simplemente piensa en quién te invita y en quién te está dando de comer. Nada más. Y así lo hice. Y es la primera misa en la que yo realmente sentí a Dios. Cuando salimos de ahí, le dije, tenías razón. Y me dijo, vamos a otro lado. ¿A dónde? Ven, me acompañó. Y fuimos al Santísimo. Y me dijo, aquí está él. Dices que no te puedes comunicar con él.
Aquí está. Puedes venir a verlo cuando quieras. Platicar con él. Él te escucha. ¿Tú tienes confianza en mí? Digo, claro, eres mi amigo. Él también es tu amigo. Tenle confianza a él también. Así como viviste ahorita la misa, así puedes venir todos los días o cuando puedas o cuando quieras. Pero sí te advierto una cosa. Tienes que dejar de ser quien eres. Porque aquí, así como conmigo, que eres sincera y eres tú, así puedes venir a platicar con él, pero siendo sincera y siendo tú. Y fue la primera vez que sentí al Señor cerca. Y entendí la amistad de Dios. Y ahí también vi una imagen. Mamá tenía unas muy bonitas, pero simplemente las consideraba yo una imagen. Ahí me presentó este amigo a la Virgen. Ahí me dijo, ella te cobija siempre. Entonces me di cuenta de que para poder empezar a conocerlo, para poderle pedir, tenía que dejar de ser la mujer orgullosa, déspota, pagada de sí misma, de un carácter endiablado que todavía no logro bajarle las rayitas. Necesitaba cambiar yo. Estaba acostumbrada a ser una persona que mandaba. Hasta la fecha lo hago. Impaciente. Ven, todo lo que ustedes imaginen malo, eso era yo. Y ahí fue donde al regresar de esto que les comento y llegar a casa de ustedes y ver un libro de cursillos que en ese momento estaba yo leyendo, empecé a entender el porqué de los 3 encuentros del cursillo. Y empecé a entender el porqué de todas las circunstancias de mi vida. El por qué había yo vivido bajo del puente con estos amigos. El por qué había yo ido al cursillo. El por qué tantas circunstancias difíciles por las que yo había atravesado. Y también empecé a entender por qué seguía yo en el movimiento. Empecé a creer que Dios siempre estaba conmigo porque me ama. Pero me surgió otra pregunta. Yo lo amo. Yo busco su amistad. ¿Por qué? Porque lo encontré. Porque empecé a tener fe en él. Y créanme los chamacos que desde ese momento empecé el encuentro conmigo misma para poder llegar a él y poder llegar a través de él con todos ustedes. En este momento de mi vida, de mi circunstancia, mi reunión de grupo, chiquillos, fue fundamental. Me ayudaron, me impulsaron y siguieron conmigo. Y le encontré la razón de ser a una verdadera amistad. Todo esto
porque empecé a vivir mi fe. Que hice daño, sí, mis hijos, mucho, y a muchas personas. Y no puedo cambiar el pasado como se los dije, pero tenía yo que empezar algo. Si quería yo realmente vivir esa fe que me estaba regalando, tenía que empezar a cambiar yo. Y lo intento. Lo intento todos los días. Porque ahora mi ideal es Cristo. Y mi propósito es dar a conocer a todos los que viven o conviven o me encuentro de alguna forma, a todos aquellos que me rodean, ese gran regalo que Dios me dio. Y me lo dio aunque no me diera cuenta y aunque no lo palpara yo. Y ese gran regalo es mi fe. Porque es lo que hoy, después de tanto tiempo, le da sentido a mi vida. Y esos chamacos lo encontré en cursillos. Por eso ven ustedes que el movimiento es parte fundamental de mi vida. Y ahí entendí también a principios de siglo y finales del siglo pasado, 3 palabras, 3 conceptos, 3 bases para seguir mi vida. Cristo, persona, amistad. Y quiero que recuerden que soy un testimonio vivo de que acercar a los alejados, como dice Eduardo en Historia de un Carisma, nos permite a personas como yo entender que la fe es el gran regalo que el amor de Dios nos da para darle sentido a nuestra vida. Muchas gracias, Eduardo. Y como dice Bartolomé Arrón en su libro Empezando el cuarto día, la historia de mi fe es la historia de una amistad, mi amistad con Cristo. De colores, chamacos. De colores, Margarita.